En este nuevo problema tenemos un motor de inducción trifásico del cual nos dan su potencia de salida nominal, la frecuencia, número de polos, velocidad nominal y tensión. Nos piden que encontremos en régimen nominal el par en el eje, sabiendo que las pérdidas mecánicas son de 500 vatios. También nos piden encontrar el par mecánico interno, cuál es el valor de la potencia electromagnética, el valor del par electromagnético y si las pérdidas totales del estator son de 1 kilovatio, encontrar la potencia de entrada. Está claro que este problema se resuelve con un balance de potencias. Bueno, pues lo que vamos a hacer inicialmente es recordar rápidamente aquí el balance de las potencias que existen en la máquina en modo motor, tanto potencias transversales que atraviesan la máquina como las pérdidas que existen. Bien, vamos a dibujar en sentido horizontal las potencias que van atravesando la máquina en la conversión eléctrica a mecánica y luego hacia abajo pues vamos a ir colocando las distintas pérdidas que vamos a tener. Concretamente en el modelo de máquina que trabajamos en esta asignatura, las pérdidas que se consideran son 4. A saber, vamos a poner primero las potencias transversales de la máquina. Tenemos potencia de entrada, tenemos potencia útil de salida, aquí tendremos la potencia mecánica interna y aquí tendremos la potencia electromagnética, que es la potencia en forma de campo que el campo magnético transfiere desde el estator hasta el rotor. Luego, a nivel de pérdidas, yendo desde el eje, la parte mecánica, hasta la entrada eléctrica, tendremos pérdidas mecánicas, tendremos pérdidas en el cobre del rotor. No consideramos en nuestro modelo de máquina en esta asignatura las pérdidas en el hierro del rotor, debido a que la frecuencia rotórica es muy baja. Y luego en el estator tenemos las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre, ¿vale? Y ambas dos es lo que llamamos las pérdidas estatóricas, ¿vale? Ya tenemos ahí reflejado nuestro balance de potencia y ahora lo que vamos a hacer es ir calculando cada una de las cuestiones que nos piden, ¿no? Bien, entonces lo primero que nos piden es el par en el eje. Bueno, pues sabemos que par es potencia entre velocidad en radian segundo. Bien, tenemos que calcular la potencia de salida, que nos la dan directamente, no hay que calcularla, ¿no? Sería en este caso 50 HP, 50 caballos de potencia. Vamos a usar la conversión de 746 vatios por cada caballo de potencia, ¿de acuerdo? Y luego abajo tenemos la velocidad de giro del eje de la máquina, que sería 1765 revoluciones por minuto, pasadas a radian segundo. Y esto nos sale un par mecánico en el eje de 201,8 Newton metro. Bien, pues este es uno de los pares que tenemos, ¿vale? Que nos piden. Más cosas. Bueno, pues nos piden si las pérdidas mecánicas son de 500 vatios, encontrar el par mecánico interno. Es decir, nos piden calcular el par asociado a esta potencia. El par mecánico interno, voy a cambiar de color. El par mecánico interno será la potencia mecánica interna dividida de la velocidad de giro. En este caso sigue siendo la velocidad del eje, porque estamos hablando de potencia mecánica. Tenemos que calcular la potencia mecánica interna. La potencia mecánica interna, según el balance de potencia, se puede calcular sumándole a la potencia útil de salida las pérdidas mecánicas. Es decir, tenemos que será 50 por 746, que no me ha hecho la operación, son 37.300 vatios, pero bueno. Más las pérdidas mecánicas que nos están diciendo que existen en la máquina. Es decir, esto sale, a ver, lo tengo por aquí, 37.800 vatios. Y esto será lo que va aquí incluido. Bueno, para dejarlo por orden, vamos a llevar esto aquí abajo y vamos a mover todo esto aquí arriba, ¿vale? Entonces ahora podemos seguir ya resolviendo. Entonces tendremos 37.800 vatios en el numerador y el denominador sigue siendo el mismo que antes, 1765.
y 2pi60 para que aparezca en radian segundo. Bien, el par mecánico interno sale 204,8 Nm. Y bueno, pues este es otro de los datos que nos piden, pues lo enmarcamos. ¿Cuál es el valor de la potencia electromagnética? Volvemos al balance de potencia. Nos están pidiendo esta potencia electromagnética. Bien, nosotros sabemos, lo vamos a escribir aquí abajo, que esa potencia electromagnética será igual a la potencia mecánica interna más las pérdidas en el cobre del rotor. Pero estas pérdidas no las tenemos. Pero sí es cierto que nosotros sabemos que podemos expresar las pérdidas del cobre del rotor como potencia electromagnética partido de deslizamiento. Perdón. Potencia electromagnética por deslizamiento. Es una barbaridad. Bien, entonces, despejando P sub E de esta igualdad de los extremos, es decir, de esta con esta, ¿vale? Nos queda que P sub E, en este caso, lo podemos expresar como PMI dividido de 1 menos S, ¿no? Este S por P sub E pasaría restando aquí. Sacaríamos factor común P sub E, 1 menos S, y el 1 menos S pasaría dividiendo a PMI. Por lo tanto, tenemos que calcular primero el deslizamiento para hacer una resolución en orden. El deslizamiento sería velocidad síncrona menos velocidad del eje partido velocidad síncrona, sabiendo que la velocidad síncrona es 60 veces la frecuencia partido el número de pares de polo. La frecuencia es de 60 Hz, cuidado, que es un motor que se utilizaría en aquellas zonas del planeta donde se trabaja esa frecuencia, pues entonces la velocidad síncrona sería 60 por 60 dividido del número de pares de polo, que sería 2 al ser la máquina tetrapolar, menos la velocidad 1765 RPM, bueno, no vamos a poner RPM, dividido de la velocidad, de nuevo, síncrona. Bien, y esto sale pues 1 partido de 45 o 0,022 deslizamiento. Ya que tenemos el deslizamiento y como hemos calculado previamente la potencia mecánica interna, ya podemos calcular la potencia electromagnética. Perdón. Sería PMI, era 37.800, dividido de 1 menos el deslizamiento. Bien, pues nos sale 38.659 vatios. Esto sería la potencia electromagnética. Vale, lo enmarcamos también porque es uno de los datos que nos piden. Bien, nos piden igualmente el par electromagnético, ¿vale? Entonces, para calcular el par electromagnético tenemos que calcular la velocidad síncrona, que aquí la hemos puesto en revoluciones por minuto, pero realmente no necesitamos calcular la velocidad síncrona en radian segundo, ¿vale? Entonces, la velocidad síncrona en radian segundo sería 2pi veces la frecuencia partido por P, 2pi veces por 60 partido de 2, 60pi radian segundo, y por lo tanto el par electromagnético lo podemos poner como potencia electromagnética dividido de la velocidad de giro del campo magnético giratorio, ¿no? Velocidad síncrona. Sería los 38.659 vatios que se están transmitiendo desde el estator al rotor dividido de 60 pi radian segundo y sale 205,1 newton metro, ¿vale? Bien, esto lo enmarcamos. Hay que indicar que el par electromagnético tiene que salir igual que el par mecánico interno. Como pueden ver, sale ligeramente distinto y eso es debido al arrastre de decimales, ¿eh? El par mecánico interno, el cálculo que hemos hecho, nos ha salido 204,8 y al llegar hasta el par electromagnético, debido a que estamos arrastrando algunos decimales en algunas de las operaciones, pues nos sale 205,1. Pero prácticamente hay muy poca diferencia, ¿eh? Hay solamente 0,3 newton metro respecto a los 205. El error es mínimo, ¿eh?
Y luego lo que nos quedaba, lo último, sí son, sabiendo que las pérdidas totales del estator son de 1 kilovatio, calcular la potencia de entrada del motor. Vamos a hacerlo aquí, van a tener que pasar una página nueva. Entonces, lápiz negro, la potencia de entrada sería la potencia electromagnética más las pérdidas del estator. La potencia electromagnética son 38.659 vatios, más las pérdidas del estator, que son 1000 vatios, pues sale que la potencia de entrada serían 39.659 vatios. ¿Vale? Y este es el último dato que nos piden en el problema. A ver. Y con esto pues lo damos ya por resuelto.